grabar. A ver, muy buenas tardes, Magíster. Vamos a presentar a continuación la tarea práctica 5. Está conformado el dúo por mi persona, Liliana Guñay, y mi compañera Eliana Iquiay. A continuación le voy a dar a conocer sobre el objetivo de esta tarea. El objetivo es establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura de lengua y literatura desde un texto de literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lengua. La actividad a realizar: elaborar una estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana según las etapas de la lectura y producción textual. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, Magíster. Bueno, continuando con la exposición de la compañera, como lo había explicado, acerca de la literatura ecuatoriana, nosotros hemos cogido en el dúo sobre la historia de Cantuña, una leyenda que cuenta sobre generalizando un poco breve resumen sobre un indígena que vivía en Quito, que era constructor. eh, Vivía con los hermanos franciscanos, donde que ellos le encargan que construyera una iglesia, ¿no? En Quito para, para darle una buena paga. Entonces Cantuña acepta el contrato. Luego, pues, Cantuña, al ver el plazo que ya estaba llegando a su fin, se desespera, no sabía qué hacer, se pone a pensar y bueno, en eso llega el diablo y como que hacen un pacto con el diablo para eh, que le ayudaran a construir la iglesia, pero a cambio de eso, el diablo le pide que si ellos terminaban pronto la construcción, pues la paga sería el alma de Cantuña. Pero este indígena fue muy inteligente que, bueno, al ver que ya los diablillos, diríamos, empezaban a construir rapidísimo porque el diablo empezó a llamar a todos sus diablillos para construir rápido la iglesia. Entonces Cantuña se desespera, pues porque ya van a empezar a terminar pronto, y él astutamente coge un ladrillo y lo esconde. Entonces, bueno, llega la hora en que exacta, en que ya supuestamente pues ya acabaron de construir la iglesia, y el diablo va donde Cantuña para llevárselo el alma, pero Cantuña les dice que no porque les faltaba un ladrillo y ese ladrillo él lo tenía escondido. Entonces, de esa manera Cantuña pudo salvar su alma. Y entonces el diablo se va enfurecido porque se dejó vencer por una persona que simplemente era eh, un hombre humilde que prácticamente se sintió burlado. Entonces de eso se trata nuestra literatura o literaria ecuatoriana. Siguiendo el siguiente, diríamos, el siguiente objetivo, ¿no? Tenemos las etapas de la lectura. Tenemos tres etapas de lectura, como es la prelectura, la lectura y la postlectura. Cada cual tiene su tiempo, ¿no? La prelectura es ahí donde que se incluye ya las actividades previas a lo que se va a realizar. Por ejemplo, ya se les da a conocer las imágenes del texto, que vayan indagando ellos ya el título. eh, es una activación de conocimiento previo a lo que ellos van a leer. En la lectura es donde que ya prácticamente el estudiante o el niño, ¿no? Tiene ya la comprensión activa del texto, sabe lo que está leyendo para extraer esta información, qué es lo que quiere decir. La postlectura es ya finalmente ya el último paso, donde que ya llegan a comprender qué es lo que dice la lectura y empiezan a aplicar ciertas actividades para mejorar su comprensión, para hacer una reflexión, ya sea mediante una lluvia de ideas o también una formulación de preguntas con respuestas. Eh, Dentro de eso de las etapas de lectura, también tenemos dentro de las macro habilidades para la lectura, tenemos que la producción tanto oral o escrita siempre es muy importante empezar desde el año de escolaridad, desde más pequeños, o sea, porque nos permite que las personas desarrollen la habilidad del lenguaje. Entre ellas tenemos cuatro habilidades que son escuchar, hablar,
leer y escribir. El escuchar es la primera habilidad lingüística que se adquiere desde la niñez, porque esto es una habilidad receptiva que implica comprender el lenguaje en que nosotros vamos a hablar. Hablar es otra habilidad de producción que implica expresar ideas, pensamientos que se nos viene ya en ese momento a la mente. Leer, leer es ya la recepción que implica comprender, o sea, entender qué dice el texto. No solamente voy a leer y después no voy a entender, no, simplemente se trata de comprender, de llegar a una razón. Escribir es una habilidad de producción que implica expresar ideas. Lo que yo pienso, lo que me viene a la mente, yo lo voy a redactar. Entonces puede ser que en el momento de que nosotros podamos redactar, en ese momento, digamos que queramos hacer un microcuento, un cuento pequeño, se puede ser que nos vengan sentimientos, no sea de dolor, de alegría, o por cosas del pasado. Tenemos también las etapas del proceso de construcción del texto, cómo nosotros hacemos para poder construir ya sea un cuento o un microcuento o un ensayo. Este proceso de construcción textual está vinculado a la necesidad del ser humano. Todo lo que nosotros necesitamos comunicarnos, transmitir mediante pensamientos o estados de ánimo, nosotros lo podemos hacer. El tratamiento de esas dimensiones son semánticas, sintácticas y pragmáticas. En las etapas del proceso de construcción nosotros tenemos tres etapas, como es la primera, que es el predominio del subproceso de planeación. ¿Cuál es esa? La etapa de orientación. En esta etapa es donde que nosotros vamos a fundamentar el proceso en forma pues oral. Lo vamos a empezar para desarrollar el texto, primero es lo que vamos a empezar a hacerlo oralmente para después tener una situación comunicativa, ¿no? Del contexto con la finalidad de llegar a un propósito de intención comunicativa. En la segunda etapa tenemos el predominio o suceso de contextualización. En esta etapa es donde ya nosotros vamos a reflexionar sobre lo que estamos nosotros haciendo. En esta etapa es donde que también vamos a volver a leer, a modificar, si es necesario, a borrar para agregar otras palabras, en pocas palabras, como decir un borrador. ¿Ya? Así, de esta manera, estamos tratando de corregir el texto. Y finalmente, pues lo que es la tercera etapa, lo que es la autorrevisión. Es ya prácticamente la finalización, donde que es el control y la comprobación, donde están presentes todos los dos procesos anteriores. Pero en esta etapa se trata de una revisión total para enmendar ya el texto, donde que vamos a leer correctamente para que quede ya el texto listo, ya donde que podemos ahí mejorar las palabras o cambiar palabras, mejorando los vocablos y las faltas de ortografía. Estas son las etapas de la contextualización. Entonces, hasta aquí mi presentación. Doy paso a la compañera para que pueda realizar la presentación de la planificación. Gracias. Bueno, continuando con la presentación, a continuación tenemos la planificación. La planificación que nosotros hemos estructurado es para el quinto año de educación básica. Como siempre tenemos los datos informativos. En este caso estamos en el tercer trimestre. Integrantes vendríamos a ser las dos compañeras que estamos. El objetivo de aprendizaje que hemos seleccionado es leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de la comprensión según el propósito de la lectura. También el criterio de evaluación que hemos seleccionado escucha y lee diversos géneros literarios, textos populares y de autores ecuatorianos, como medio para potenciar la imaginación y curiosidad en la memoria, de manera que desarrollen preferencias del gusto literario. También tenemos la destreza con criterio de desempeño, en donde nosotros hemos seleccionado la destreza, construir opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un texto, al distinguir la realidad y la ficción de los hechos, datos y opiniones. También hemos seleccionado nosotros el indicador de evaluación. El indicador de evaluación que más se asemeje a leyendas, hemos seleccionado el que dice construye criterios y opiniones y emite juicios acerca de un contenido del texto al distinguir la realidad y ficción de los hechos, datos y opiniones, que se desarrollan las estrategias cognitivas como lectura de paratextos, de establecimientos del propósito de la lectura,
prelectura y selectiva del parafraseo para autorregular la comprensión. A continuación, detallo las actividades que se va a realizar durante la clase, en este caso que sería de 45 minutos. Como actividades de prelectura, nosotros hemos colocado analizar el título de la leyenda. Indagando, podemos usar las siguientes interrogantes. ¿Cuáles interrogantes? Por ejemplo, podemos empezar hablando sobre lo que es la iglesia, qué se hace en la iglesia. A continuación, ya empezamos con el personaje de Cantuña. Podemos hacer como un preámbulo, ¿qué imaginas? ¿Qué es lo que puede pasar con el cuento? Luego de eso ya le podemos enseñar lo que es la imagen para que pueda identificar los personajes que van a intervenir en el cuento. Durante la lectura ya tenemos netamente lo que es la lectura de Cantuña. Los estudiantes van a leer en voz alta y también van a escuchar ya los nombres en sí de los personajes. Ahí también aprovecharemos para identificar términos desconocidos si es que existen, analizar obviamente su significado. Van a nombrar también ya en voz alta todos los personajes que intervienen en la lectura. También se tomará en cuenta lo que es la expresión oral de los estudiantes al momento de realizar la lectura y después en la postlectura formularemos ya preguntas de comprensión. Por ejemplo, ahí iría ya quién era Cantuña, cuántos meses tenía para terminar de construir la iglesia, qué le ofreció el demonio y cosas así que nos respalden que el estudiante en sí comprendió la lectura. También hemos colocado lo que vamos a usar en los recursos, pizarra, proyector, hojas, imágenes. En la evaluación hemos colocado nosotros la técnica que vamos a usar es la técnica de observación y el instrumento tenemos la rúbrica. En la rúbrica detallamos a continuación todos los aspectos que se van a evaluar. Por ejemplo, comprensión del texto, análisis del texto, identificación de la información. Cada uno de estos aspectos se irán evaluando de acuerdo a cómo vaya dándose la clase. Estimado magíster, esa ha sido nuestra exposición acerca del trabajo que nos ha tocado realizar con la compañera. No sé si él quiere despedirse tal vez, o si no damos por terminada ya el video. Bueno, gracias compañera por la colaboración en este trabajo que lo hemos hecho. Esperemos pues, Magíster, pues que nuestro trabajo haya sido de la mejor manera y hemos tomado el mayor esfuerzo para poder realizarlo. Gracias.